Demet Özdemir confiesa algo que nos ha dejado helados. ¿La razón por la que ya no sueña? Prepárense porque esto es fuerte. Escuchen esto, Demet Özdemir, nuestra querida Demir, ha soltado una bomba. Dijo textualmente que ya no sueña. Imagínense. Una de las actrices más queridas con esa energía tan vital que ha dejado de soñar. ¿Qué le ha podido pasar? Porque esto no es algo que se diga a la ligera, ¿verdad? Para ser honestos, yo creo que esto va mucho más allá de un simple comentario. A ver, Demet ha pasado por cosas y quién no, pero cuando una persona como ella, que siempre ha transmitido esa alegría y ese optimismo, dice que ya no sueña, es porque algo realmente gordo ha tenido que ocurrir. Me huelo salseo del bueno aquí. Muchos dirán que es una metáfora, que se refiere a que está muy enfocada en su trabajo, que no tiene tiempo para distracciones. Pero yo sospecho que hay algo más profundo. Piensen en ello. Soñar es importante, es lo que nos impulsa, lo que nos da esperanza. Si tú dejas de soñar, es como si te desconectaras de una parte esencial de ti. Y aquí viene la parte que me da escalofríos. ¿Podría tener algo que ver con su vida personal? Ya saben cómo va esto de las relaciones en el mundo del espectáculo. Los focos, las cámaras, las expectativas, es mucho para cualquiera. Demet ha tenido relaciones que han dado mucho que hablar, y no siempre ha sido fácil para ella, ¿o sí? A ver, pongámonos en su piel. Cuando estás expuesta así, cada paso que das se analiza. Si te equivocas y sufres, todo el mundo lo sabe. Y eso desgasta, y mucho. Quizás esos sueños de los que habla eran precisamente aspiraciones en su vida personal, en su futuro, en el amor. Y si esas aspiraciones se han visto frustradas una y otra vez, o han estado rodeadas de polémica, es normal que te quedes tocada. Lo que yo creo que está pasando es que Demet ha llegado a un punto de agotamiento emocional. Es como si hubiera puesto un muro para protegerse. Ya no se permite ilusionarse, porque cada vez que lo ha hecho se ha llevado un golpe. Es una forma de autoprotección, pero a la larga, es muy triste. Un artista necesita soñar, necesita tener esa chispa para crear. No me malinterpreten, la admiro un montón. Pero esta declaración me ha hecho pensar mucho. ¿Es posible que haya vivido alguna decepción tan grande que la haya llevado a este punto? ¿Algún fracaso, algún desengaño amoroso que la haya marcado a fuego? Porque cuando dices ya no sueño, no es algo que se olvide al día siguiente. Y aquí viene lo interesante, ¿qué va a pasar ahora? Si Demet Özdemir ha dejado de soñar, ¿cómo va a afectar esto a su carrera? ¿A sus proyectos? Porque sabemos que ella es una profesional increíble, pero la inspiración, la energía, muchas veces vienen de esos anhelos, de esas ganas de conseguir algo más. Me pregunto si esto es una llamada de atención, un grito de ayuda silencioso. O quizás, y esto es solo una especulación mía, es una estrategia para bajar el perfil, para poder sanar en privado sin la presión de los medios. A veces cuando estás en la cima, es cuando más vulnerable te sientes. Piénsenlo bien, ¿cuántas veces hemos visto a artistas que parecen tenerlo todo y de repente se hunden? No estoy diciendo que Demet se vaya a hundir para nada. Pero sí creo que esta confesión nos da una pista de lo que realmente está viviendo detrás de las cámaras, detrás de esas sonrisas perfectas. Hay que recordar que detrás de la estrella, hay una persona. Una persona que tiene sentimientos, que sufre, que se cansa. Y si ella misma confiesa que ha dejado de soñar, es porque algo la ha tocado muy, muy hondo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿creéis que esta confesión de Demet Özdemir es una señal de agotamiento o quizás de que está pasando por un momento difícil en su vida personal?